Listo, bueno, ahí está. Graba. Bueno. Lo único es que pesa muchísimo. Entonces, la grabación. No, yo la saco a la computadora. Sí, la saco hoy mismo, mañana. Sí. Para quienes están por primera vez, hay un aula virtual en la plataforma Blackboard, que es la plataforma que tiene la universidad. Hay un aula Filosofía del Color y ahí yo cargo las guías de cada clase que, bueno, creo que alguien me escribió que las subiera antes. Así que ya la semana que viene trataré de subirlas el día miércoles, sí. Tomen nota tu consejo. La guía de clase es lo que se dice en clase, es decir, quien no venga a una clase puede descargar ese material y entonces tiene los contenidos de lo que vamos diciendo y algunas fuentes y algún material complementario. Por ejemplo, hoy cargué un material muy lindo de historia de los pigmentos, historia y teoría de los pigmentos, pigmentos de color, que en vez de escribir yo una síntesis, dije directamente lo pego y está. Tiene 38 páginas la guía. Puede tener 20, 30, 40, 50 páginas. Ahí están las fuentes, ahí están todos los autores que yo trato, así que no tienen por qué leer otra cosa. Igual cargo otros materiales que me parecen interesantes, que me parecen útiles. Hoy cargué un artículo de Florencio González Asenjo, que se llama Contra la razón visual, que es un artículo que abona esta idea de que hay más de 5 sentidos y que hay conexiones entre los sentidos que habitualmente no se toman en cuenta. Entonces voy cargando materiales, algunos en otra lengua, pero bueno, que son anexos, pero cuando yo creo, por ejemplo, en esta guía de hoy, yo traduje unos fragmentos del artículo de Graham Priest. En vez de cargarlo en inglés, traduje unos fragmentos que me parecen sintetizan las ideas del autor. ¿Correcto? Bien. Hoy va a ser una clase estrictamente ontológica. Yo les dije a ustedes que íbamos a oscilar entre clases con un matiz más epistemológico y un matiz más ontológico. Pero hoy va a ser una clase ontológica. Y hoy vamos a abordar un problema que habitualmente no se aborda, porque claro, cuando se habla del color, se habla de un vocabulario, un lenguaje, una gramática, que está asociada a los fenómenos ecológicos, o sea, a los perceptos del color, a los fenómenos de percepción del color, a las cualidades secundarias del color. Y por eso hemos distinguido arriba entre color y color asterisco. Hoy vamos a hablar del color asterisco, que no es el mismo concepto que el de color. Y para eso vamos a comenzar citando al gran obispo Berkeley, para mí uno de los filósofos más finos, muy sutil y muy lúcido, que plantea un problema. Plantea un problema que se puede entender en forma banal o en forma profunda. El problema es profundo, pero hay un entendimiento banal, ¿no? Por ejemplo, un tal Vladimir Ilich Ulyanov, cuyo seudónimo era Nicolás Lenin, hizo un entendimiento banal, nunca entendió nada y escribió un mamotreto en donde no entendió nada, criticó lo que no entendió, porque fue una disputa política con los mencheviques, que había un Bogdanov y otros filósofos que citaban a Berkeley sin tampoco entenderlo. Entonces, la pregunta que plantea Berkeley la voy a leer porque la cité acá, y después voy a hacer la paráfrasis de por qué es una pregunta importante. Dice, esta es en la página 1, dice, pues dices seguramente que no haya nada más fácil para mí que imaginar árboles, por ejemplo en un parque, o libros en un armario, y nadie para percibirlos. Los objetos sensibles existen solo cuando son percibidos. Los árboles, por tanto, están en el jardín, solo mientras haya alguien para percibirlos. De acá viene el famoso tema de la pregunta de Berkeley, si se cae un árbol en un bosque y no hay nadie que pueda escucharlo, ¿hace sonido o no hace sonido? Y claro, de ahí viene una interpretación banal de que Berkeley es una especie de solipsista que no entendía mucho. No, Berkeley entendía perfectamente. ¿Qué es lo que está acá en el fondo? Lo que está acá en el fondo lo podemos parafrasear en términos de vocabularios o de lenguajes, y es lo mismo. ¿Cómo se puede hablar de una dimensión no antrópica, sin presencia humana, cuando nuestro vocabulario está forjado por la experiencia humana? Esa es la pregunta profunda de Berkeley. O sea, cuando uno ve un video de National Geographic sobre los dinosaurios, uno ve un escenario del Jurásico en donde no había humanos.
Uno ve una documental donde no hay humanos. Esto es falso. Hay humanos, que son los que hicieron la animación sintética, el guión, el montaje, el coloreado. O sea, que no es cierto que no hay humanos. O sea, yo puedo concebir un escenario imaginario sin humanos adentro, pero siempre hay humanos. Lo que realizaron la documental. La pregunta de Berkeley no es por los humanos adentro, es no humanos en general. Es decir, ¿cómo puedo yo tener un vocabulario que me habla de lo que no hay experiencia humana posible cuando mi lenguaje depende de mi experiencia? Es el mismo problema que se encuentran los teólogos cuando hablan de Dios renunciando a metáforas antrópicas. La vía de negación, la famosa vía de la negación de el pseudo Dionisio. O sea, Dios no es esto, ni esto, ni esto. ¿Y qué es? Nada. Porque todo vocabulario que yo tenga depende de mi experiencia. Inteligente, bueno, sabio, virtuoso. Estos son predicados antropológicos. Y aunque yo haga una excelsión y los expanda, a Dios ni lo toco. Por eso la vía negación. Es lo único que me queda. Cuando me planteo la pregunta de Berkeley, y la entendemos de este modo, es una pregunta muy profunda. O sea, ¿qué queda llevada a los colores? ¿Qué queda de los colores cuando se apagan todas las luces? ¿Y qué sentido tiene hablar de ellos, si es que tiene algún sentido, cuando todo nuestro lenguaje de colores depende de la luz? Esta es la versión de la pregunta de Berkeley para los colores. Hola, por favor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se entiende por dónde vamos? La pregunta de Berkeley no es una pregunta banal, es una pregunta profundamente filosófica, profundamente teórica. Entonces, la idea de la clase de hoy es abordar mínimamente la cuestión de qué queda de los colores cuando se apagan todas las luces. Claramente no quedan los colores perceptuales, no quedan las ideas de cualidad secundaria de las que hablamos en la clase pasada y de las que ustedes tienen muchas fuentes en la guía correspondiente. Porque eso todo depende de la percepción visual, de los órganos de percepción visual, el ojo en el caso humano, y de la generación de ideas de cualidades secundarias. Pero como si yo barro todo esto y me quedo sin nada de esto, me quedo desnudo, no tengo vocabulario, no tengo conceptos para abordar una dimensión que me es estructuralmente inaccesible y extraña. Entonces vamos a ver cómo se puede entrar en esa dimensión de lo que yo llamé colores asterisco. O sea, los colores asteriscos son colores no fenoménicos. Son colores que no tienen nada que ver con experiencias pasadas, presentes o futuras. ¿Sí? Esos colores que están en el salón oscuro, en el salón en negritud, si es que hay algo, esos colores asteriscos es lo que nos interesa hoy. Y de la próxima reunión en adelante vamos a explorar los posibles puentes entre los colores fenoménicos y esas supuestas cosas que estén ahí afuera, que es el tema central de la filosofía del color. Pero hoy vamos a entrar por el punto, digamos, el punto de arribo, si es que lo hubiera. Te vamos a configurar, aunque sea algunas ideas sobre el punto de arribo. Bien, entonces, yo en la clase pasada mencioné a un filósofo australiano, Graham Priest. Muy someramente, Graham Priest es, junto con Richard Rowley, que se cambió el apellido, se puso Richard Sylvain, el apellido de la mujer. La mujer era un militante ambientalista, de tipo verde, ecologista, y él también. Pero los dos, o sea, Richard Rowley, o actual Sylvain, y Graham Priest, son los que se llaman padres de la escuela australiana de lógica y filosofía de la lógica, que junto con la escuela brasileña de lógica y filosofía de la lógica han desarrollado las lógicas no aristotélicas. Lógicas dialécticas, lógicas paraconsistentes. Hay dos escuelas, la australiana y la brasileña. Y hay un pionero, que es este argentino, que yo subí el artículo contra la razón visual, que es Florencio González Asenjo. Que él escribió un texto que es fundacional, pero nadie lo leyó y nadie lo siguió, ni tuvo doctorando ni nada. Lo escribió y después se dedicó a otras cosas y quedó ahí. Y los brasileños empezaron a escribir sus textos en los australianos y después lo descubrieron.
Pero bueno, pasa así siempre. Muchas veces. Entonces Graham es un tipo muy lúcido, Graham Priest, y en este artículo breve, del cual yo hice unas traducciones de algunos, él plantea una cosa muy interesante, que nos va a permitir entrar en esta idea de los colores, delimitar o pensar esta idea de los colores asteriscos. O sea, lo que queda allí en el salón cuando todas las luces se apagan y no se puede ver nada. Nada de nada, ¿no? Él ataca la distinción entre cualidades primarias y secundarias, que es núcleo central de la modernidad. Y acá vamos a hacer una pequeña nota recuperando cosas que dijimos al principio de la primera reunión. Cuando hablamos de cualidades primarias y secundarias, estamos involucrando a un vocabulario mentalista. O sea, cualidades son conceptos en el sentido psicológico del concepto. En cambio, cuando hablamos de propiedades, estamos hablando de un concepto en el sentido lógico. O sea, una propiedad sería una función proposicional, en el sentido de la gramática lógica. Una función proposicional, donde no tiene nada que ver con que haya una mente, que las piense o no las piense, que haya qualia o no qualia. Vamos a explicar un poquito qué son los qualia. O sea, lo que Priest analiza son propiedades, porque él sale un poco de esa trampa de la modernidad que es el fundamento de la realidad de la conciencia humana, ¿sí? Que es la trampa del idealismo. El idealismo absoluto, de Kant en adelante, toma temas que están en los escépticos españoles, que luego Descartes levemente chorea. Eso me hago cargo de lo que digo, pero también Arnaud, cuando le escribe a Descartes, le dice: mire que está este libro. Ah, me contaron, me dijeron, no lo tuve en la mano. Mentiroso. Entonces, esta cuestión que comienza con un discurso mentalista, psicológico mentalista, desde Kant en adelante deviene en una función trascendental y ahí el idealismo se torna en una filosofía absoluta. No en los anteriores, pero va camino. Y ahí hablan de cualidades, porque claro, son conceptos que dependen de alguien que piense. La forma, el color, el sabor, pero son conceptos mentales. En cambio, cuando hablamos de propiedades, son funciones proposicionales. O sea, ahí no hay ninguna referencia a una conciencia involucrada. ¿Correcto? Entonces, Graham Priest, la distinción clásica era entre propiedades / cualidades primarias, que son las que corresponderían a una relación de isomorfía parcial o algún tipo de similitud estructural entre algo afuera y el concepto. Forma, dimensión, impenetrabilidad, o sea, elasticidad o inelasticidad. Propiedades que tenían los objetos, los cuerpos, ahí afuera. Pero yo no sé nada ahí afuera. Lo que pasa es que mis ideas son invariantes. Entonces, al ser invariantes, me permiten a mí, sin dar un salto metafísico, considerar que son propiedades que no dependen de actos intencionales míos. En cambio, los colores, los sabores, los sonidos, pueden ser modificados por circunstancias. O sea, yo tengo una luz prendida, le pongo un filtro, me corro, abro una ventana, cierro una ventana, pongo un papel sobre... Puedo cambiar las condiciones de percepción de una superficie coloreada. O sea, el mismo color de la superficie se manifiesta en un montón de conceptos distintos de ideas secundarias, de cualidades secundarias. Por eso, ese es el criterio básico, la mutabilidad. Los conceptos de cualidades secundarias están abiertos a mutación, a cambio. Entonces, por eso no se pueden atribuir a las cosas. Y ahí se genera un problema filosófico. ¿Es coloreado el mundo más allá de que me aparezca coloreado? Que es el problema que vamos a ver a partir de la próxima reunión. No es el de hoy. El problema de hoy es qué pasa cuando apago la luz. El problema desde la clase próxima va a ser si el mundo es coloreado, además de que me aparezca coloreado. Que es otra pregunta, ¿no? No es la pregunta que planteamos hoy. Que no es la pregunta de Berkeley tampoco. Pero hoy vamos a tenernos esta cuestión. ¿Qué pasa con los colores cuando se apaga la luz? Se apaga la luz totalmente, no hay nada. ¿No? Esas máquinas que usan los soldados, no hay nada. Oscuridad total. Entonces, Graham Priest toma la distinción clásica, es la materia en sí, que serían estas propiedades / cualidades primarias, y la materia para nosotros,
que serían propiedades / cualidades secundarias. O sea, la materia en tanto percibida o dada a la conciencia, ¿correcto? O sea, yo veo una naranja, no sé si su sabor es agrio o no agrio, la muerdo, la siento agria, una persona al lado de mí que está resfriada la muerde y no la siente agria, entonces empezamos a pelearnos si la naranja está agria o no agria, y no nos ponen de acuerdo. ¿Se entiende? La percepción depende del estado normal o no normal, después veremos qué significa normal, o un estado A y un estado no A, no importa que sea normal o no, del sujeto que percibe. Entonces, esa es la distinción clásica. Propiedades primarias, la materia en sí; propiedades secundarias, la materia para nosotros en tanto percibida. Ya hemos dicho, para quienes no vinieron en la clase pasada, que nosotros afirmamos que hay más de 5 órganos de percepción, hay muchos, enorme variedad de órganos de percepción, y que además no hay que hablar de órganos de percepción, sino de espacios perceptuales, porque hay que incluir el mundo en ellos. ¿Se entiende? Entonces los espacios perceptuales se pueden intersectar, se pueden solapar e incluso se pueden fusionar, con lo cual hay copercepciones. Hay que salir de la idea de que la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto, y ahí se murió todo. No, no es cierto. Hay muchísimos órganos. Las plantas tienen distintos a nosotros, a su vez distinguen entre las plantas, los gusanos, todo tiene órganos distintos. Unos captan la gravedad, las vibraciones, el gradiente magnético, la altura angular del sol, un montón de cosas distintas. Hay órganos que se fusionan, que es el tacto y el gusto, o qué sé yo, el olfato y el gusto, entonces se discriminan alimentos, todo diferente. Incluso nosotros tenemos mucho más órganos que los 5 que te cuentan en la escuela secundaria. Papá Noel y los 5 órganos. Bueno, chicos, los 5 órganos no existen. Papá Noel puede ser. Papá Noel puede ser. Entonces, ¿qué dice Pris? Dice, acá hay un problema. Dice, aquello depende de un modo de pensar en donde había 2 teorías fundamentales. La teoría atómica de la materia y la teoría corpuscular de la luz. Perdón, ondulatoria de la luz, que es una teoría eminentemente geométrica. O sea, la luz es vista como un conjunto de trayectorias geométricas de oscilaciones de un supuesto éter, siglo XIX, ¿no? El campo etérico es el que vibra, así como el atmosférico es el que vibra cuando hay una compresión, a eso lo llamamos sonido. Pero claro, lo que dice Pris es, el mundo cambió con la mecánica cuántica. Totalmente cambió. El mundo cambió con la mecánica cuántica y cambió nuestra idea de las propiedades de la materia y de las cosas. Entonces Pris introduce una tercera clase de propiedades. Mientras que la materia en sí tiene lo que llama propiedades newtonianas clásicas. Y la materia para nosotros tiene propiedades psicológicas perceptuales clásicas. Estas son clásicas y tienen como telón de fondo la teoría atómica molecular, muy armada a fin del siglo XIX, y la teoría ondulatoria geométrica de la luz. Esto es un consenso hasta que nace la cuántica. Pregunta, ¿la cuántica desmiente esto? No, la cuántica no desmiente esto. Cambia su campo de aplicación. Es decir, esas teorías que eran las teorías fundamentales dejan de ser teorías fundamentales. En el sentido que hay una teoría más basal que explica estos fenómenos. Que eran básicos, ahora no son más básicos. Es decir, el ingeniero que hizo este edificio usó la mecánica clásica. No necesitó la mecánica cuántica para hacer este edificio. Y no se cae el edificio. Entonces, pero lo que explica las propiedades de la materia con la que está hecho este edificio es la cuántica. Es una teoría que desplaza a otras de un lugar fundamental a un lugar ya no tan fundamental. ¿Por qué? Porque lo explico desde otra fundamental, que tiene entidades básicas. Entonces, a partir de esta revolución en la física, Graham Price dice, bueno, hay 3 clases de propiedades. Y esto es relevante con los colores asterisco. Vamos a ver por qué es relevante con los colores asterisco. 3 clases. Están las propiedades secundarias, en tanto la materia para nosotros, esto no cambia. Están las propiedades newtonianas clásicas, en donde la materia es incolora, porque no tiene sentido hablar del color de los átomos. Los átomos no tienen color. El color depende de la luz.
Entonces, decir que los átomos están, un campo de atómico, una retícula atómica está coloreada o no, es lo que él dice es un error categorial. Para que se entienda el concepto de error categorial, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo puedo decir con legitimidad que los números no tienen color ni dejan de tener. Los números son acolóricos, acromáticos. Son entidades a las que no les cabe el predicado tener color o no tener color. Pero los numerales no. Los numerales tienen color. Porque los numerales son entidades tipográficas. Un numeral se escribe, se dibuja, se pinta. Uno dice el número 3 del cartel es verde. Es una forma incorrecta de hablar. Lo que uno debe decir es el numeral 3 del cartel es verde. Porque los números no tienen color. Pero no, habitualmente lo usamos y no entendemos que estamos hablando de los números en tanto numerales, no en tanto entidades abstractas de naturaleza matemática. Estamos hablando del numeral. Entonces, yo digo correctamente el numeral tiene color, porque tiene que tener color porque es una superficie, como toda entidad tipográfica. Pero los números no tienen color ni dejan de tener color, son entidades abstractas. ¿Sí? Eso es un error categorial. Entonces él dice, decir que una retícula atómica tiene color es un error. No le cabe tener ni no tenerlo. El color es lo que sale de la luz y todo eso que ya mencionamos. Ahora bien, Price introduce una tercera categoría de propiedades y acá aparece algo interesante. Las propiedades newtonianas, que eran propiedades primarias en la vieja nomenclatura, ahora pasan a ser propiedades primarias clásicas o propiedades secundarias no clásicas. Se pierden su lugar de primariedad y aparecen otras propiedades primarias, que son propiedades de la materia en sí, propiedades cuánticas, no clásicas. Son propiedades primarias no clásicas. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Me van entendiendo? ¿Se van siguiendo? Estas propiedades primarias no clásicas, que se describen con el formalismo en la mecánica cuántica, no son coloreadas, pero, hipótesis que proponemos nosotros en la reunión de hoy, son coloreadas asterisco. Ahora vamos a explicar qué significa esto. Pero acá empezamos a ver que estas propiedades básicas, ahora sí, que propone Graham Price, son coloreadas asterisco. Ahora vamos a explicar qué es. Vamos a tratar de explicar qué es. Pero la idea es introducir ese predicado tan raro de tener color asterisco o ser coloreado asterisco, que es un color que no se piensa, que no tiene representación psicológica. Existe un tópico sobre el cual vale la pena, porque el autor lo menciona en su artículo, dice, las propiedades secundarias clásicas son propiedades que dependen de un observador psicológico, porque son fenómenos psicológicos. O sea, las propiedades secundarias son fenómenos en la conciencia de alguien. Por eso hay qualia presentes. ¿Qué es un qualia? Para entender muy fácil, con ejemplos, para no perder explicar. Un qualia es cuando yo tengo una posimagen visual, o sea, miro un foco, cierro los ojos y veo una mancha de luz. Esa mancha de luz es un qualia. O los acúfenos. Un acúfeno es un qualia. Para quienes no saben qué es un acúfeno, es una sensación sonora que no tiene causa acústica. Esa sensación psicológica que no tiene causa material es un qualia, es una pura vivencia. Lo mismo que la mancha de luz, cuando cierro los ojos, no tiene una luz que la está produciendo. Entonces, ¿es la representación que yo me hago del color? En la medida que no está involucrado el concepto o el vocabulario de color. No es parte de la representación. Un acúfeno no es la representación sonido, es un sonido vivido que no tiene causa física. Como esas personas que le amputan un miembro y tienen la conciencia del miembro también, eso es un qualia. Hay una sensación de un brazo, pero no hay brazo. Hay una sensación de sonido, pero no hay ningún sonido. Los martillitos están estáticos, no se mueven. Y uno, sin embargo, siente un sonido, un silbido, un sonido. Pero los martillos, ¿viste? El yuquecito interno está ahí, no se mueve. Lo mismo cuando yo veo cierro los ojos y te veo las manchas de luz. Esas manchas de luz son qualia. No es estrictamente la representación. Están involucradas en las representaciones, pero no son meras representaciones. Pero lo importante es que las cualidades secundarias dependen de observadores psicológicos. Ahora bien, estas cualidades primarias newtonianas
dependen también de observadores. Pero acá viene un tema fundamental que tiene que ver con alguna mala divulgación de la mecánica cuántica o una mala filosofía de la dinámica de la mecánica cuántica que termina en la pavada de la, ¿cómo se llama? Esto el tema de la... Ay, mi memoria. Este principio que el mundo se ordena a mi deseo. Es la confesión positiva en las religiones yanquis. La ley de atracción. La ley de atracción es una lectura absolutamente pava para no usar adjetivos que puedan lastimar a alguien. Entonces me restrinjo en mi juicio de esa estupidez diciendo que es algo pavo. En rigor no es algo pavo, es una reverenda pelotudez, pero bueno, vamos a ser suaves en los adjetivos. Porque hay una lectura... Creo absolutamente en eso, te digo. Sí. No. Yo estoy pensando que... En una época fui librero y vendía mucha gente libros sobre eso y no me caía la cara de vergüenza de argumentar a favor de la necesidad de creer en eso. Conozco muy bien ese lenguaje. ¿Qué pasado? Sí, siniestro. ¿Qué pasa con la mecánica cuántica y el observador? Yo doy un ejemplo acá, lo voy a contar, es muy sencillo. No hace falta ir a la mecánica cuántica, ni al principio de Heisenberg, ni al formalismo. Un ejemplo antropológico nos sirve para entender perfectamente qué significa un sistema en donde el observador está incluido. ¿Qué significa? Porque hay una lectura, una divulgación de que el observador crea la realidad. O sea que la realidad está creada por el acto de observación. Lo cual es falso. Es absolutamente falso. Ni siquiera la interpretación idealista de la cuántica dice eso. Lo que dice es que no hay ninguna posibilidad de sacar al observador. Supongamos que en un parque hay una compañía de danza que está practicando unas coreografías. En un lugar apartado donde no hay nadie que los observa. Entonces, están haciendo lo que están haciendo. Pero hay un pillo que está oculto y lo filma. Está oculto, el pillo está oculto. Ellos no saben que está el pillo. ¿Correcto? O sea, ese es un sistema simple. No está perturbado por ningún observador presente ante ellos. Porque desconocen que está el observador. De hecho, no hay observador para ellos. Ahora, variemos el ejemplo. Supongamos que este hombre deja de ser pillo, le da una vergüenza y se acerca y les pregunta, ¿me permiten filmarlo o grabarlo con una camarita? ¿Me permiten? Sí, como no, perfecto. Y la compañía comienza a hacer sus coreografías. Pero han sido modificados, ¿por qué? Porque saben que están observados. Están bailando para la cámara. Aunque no lo crean, aunque no inconscientemente lo tengan, no están libres, están de alguna manera tomados por la cámara. El sistema es distinto. No significa que sea ni peor ni mejor, pero es distinto, está interferido por el acto de observación, que lo ha transformado. Pero yo no puedo decir que el acto de observación crea la compañía, ni que crea la coreografía, no crea. Lo que cambia es el sistema. Tengo un sistema que está en un estado no perturbado por observador y que lo puedo filmar. Esta es una relación clásica, porque el sistema está ahí y el acto mío de observación no perturba el sistema. Y tengo otro sistema, o el mismo sistema en otro estado, que está perturbado por el observador. Lo que dice el principio de incertidumbre es que en la cuántica no hay ninguna posibilidad de observar sistemas sin perturbarlos. Que no es la lectura levemente banal, levemente impensada, levemente publicitaria, de que la conciencia crea la realidad. La conciencia no crea la realidad. Yo hoy me paré frente a la olla e intenté soberanamente que los fideos se calentaran sin prender el gas. No hubo posibilidad alguna. No sé. Y puse mucho empeño en que mi conciencia calentara los fideos y no se calentaron. Digo esto porque hay mucha lectura por allí de que en la conciencia crea, en la mecánica cuántica, la mecánica no dice eso. Dice una cosa mucho más sobria, que es que hay informador siempre. Por eso es importante las palabras. Y yo digo, no son observadores psicológicos, pueden ser observadores instrumentos. Supongamos que el tipo deja la cámara y se va, y en el interín que se muere. Y queda la cámara y nadie sabe que... Y siguen bailando para la cámara. Pero están perturbados por un instrumento. Bailan para algo que los mira. ¿Se entiende? Pero no es que el bailadero fue creado
fue perturbado, modificado. Entonces, esta idea de propiedades primarias, no clásicas, es la que nos permite introducir un poco el tema este del color asterisco. Profe, pero ahí en el texto había algo, entendí bien, como del observador con intención y sin intención. Con intención. Sí. La intención es la intención psicológica, es la intención fenomenológica. Es el contenido de alguien que en un acto psicológico tiene un contenido. Ese es el observador psicológico. Claro, porque me vino, por ejemplo, el ejemplo de cuando uno graba un documental que se integra primero este equipo, esa persona, para que no interfiera más. ¿Puede existir eso? Mira, es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. O sea, vamos al ejemplo de la compañía de danza y el tipo que los filma. Vos estás planteando que podría haber una tercera situación intermedia de claro, lenta ponerle que el tipo dice, bueno, me voy a asociar a la compañía, voy a acompañarlo, le voy a llevar el utilaje, la logística. Claro, que sucede de un tiempo, esa persona sí, venga a ser parte de sí, entiendo. Es una muy buena pregunta que más o menos tiene 50.000 páginas escritas para abordarla y se sigue dando vuelta a la noria. No, todo el tema del método fenomenológico en la antropología tiene que ver con eso. La observación participante tiene que ver con eso. Yo soy pesimista respecto a eso. Yo creo que tal vez se logre algún acercamiento, pero yo soy pesimista respecto a que se logre una integración total. Porque si te integras totalmente, dejas de ser observador. O sea, la posición de observador te pone un poco afuera. Pero entiendo, y estoy de acuerdo contigo, que puede haber zonas intermedias. Bueno, nos vamos. Usted dijo ya que el objeto mismo interfiere, o sea Que la cámara interfiere, claro, yo no creo. Podría ser un objeto Claro, que sí. no fuera consciente de Exactamente, sí, tal cual. Suponte que la NASA manda una sonda a Europa, o en Europa, ¿no? Que dice que en Europa hay vida, porque hay agua, se manda una sonda a Europa. Hace un pozo y encuentran unos bichos inteligentes nadando ahí. Y bueno, cuando aparece el aparato, los bichos empiezan a ya cambiar. Ojo que acá vino algo que no sabemos qué es. ¿Se entiende? Es una máquina. Hay Sí. una instancia intermedia en donde ahora, con nuevas tecnologías, el que filma una danza o una performance puede ser parte de la danza y de la performance. Digo, cambia un poco. Esto no el estoy punto totalmente de vista. acuerdo. Lo que ella dijo me parece muy pertinente y complica la cuestión. Yo la puse en términos de una disyunción, pero a mí me parece que hay un punto en donde la posición de observador se desvanece y ya no hay. Claro, sí. Por eso es todo el tema complejo y epistemológicamente muy interesante del observador participante. ¿Cuánto de observador deja de ser? ¿Cuánto de participante tramposo? Es un problema, no lo vamos a resolver y no digo que esté resuelto. Otro curso, por supuesto, otro curso. Pero bien, claramente. Puede haber una máquina, un artefacto que venga. Bien. Nos vamos a ir al pasado remoto, remotísimo, a Platón. Porque en Platón, en la teoría de los colores de Platón, hay una suerte de anticipación de la idea de color asterisco. Como siempre, son ideas especulativas. Platón no tenía la menor idea de la luz, nada más remota idea. ¿Se entiende? Es la más remota idea, como todos los griegos. Pero, como era un tipo muy inteligente y abordaba los problemas e intentaba solucionarlos con sus categorías, sus reflexiones son interesantes, incluso que sus tesis sustantivas sean disparatadas. ¿Correcto? Entonces vamos a leer unos fragmentos del Timeo. Dos fragmentos dan las dos tesis fundamentales de Platón sobre la visión de los colores. Una que no nos interesa, que es medio un disparate, y otra que tiene que ver con la concepción de propiedades primarias no clásicas que presenta Graham Priest. Entonces ahí empezamos a ver algo. Esto de qué son los colores cuando se apaga la luz. Hay algo ahí. Parece haber algo que no es meramente una trampa retórica, un juego de palabras que no tiene solución. Parece que hay un problema. ¿Correcto? Entonces vamos a leer. Esto está en la página 7, vamos a leer. Platón plantea
Su tesis de la visión de los colores son dos tesis. La primera tesis: la luz proviene del fuego interior y es una suerte de lo que él llama flujo visual. Bueno, voy a leer el texto. Hicieron que nuestro fuego interior, esto está tomado de la traducción de Gredos, traducción de Timeo. Están todos los griegos platónicos. Hicieron que nuestro fuego interior, hermano de ese fuego, fluyera puro a través de los ojos, para lo cual comprimieron todo el órgano, especialmente su centro, hasta hacerlo liso y compacto, para impedir el paso del más espeso y filtrar solo el puro. O sea, hay como rayos que salen de los ojos, fluido visual. ¿Se entiende? Esa es teoría básica, la primera hipótesis. Esta es la que no nos interesa. Pero ahora vamos a una hipótesis que sí nos interesa, que es la segunda hipótesis. Los colores surgen de una interacción entre el flujo visual o fluido visual y las partículas que surgen de los cuerpos. Los colores se explicarían por los distintos tamaños de las partículas y cómo estos distintos tamaños influyen en la interacción. Voy a leer el párrafo. Está en negrita, lo puse en negrita para que vean que ese es el párrafo importante de la cita de Platón. Nos resta aún un cuarto sentido, que debemos dividir porque posee en sí esas grandes variedades que llamamos colores. Llama que fluye de cada uno de los cuerpos y con sus partículas proporcionales a nuestra visión posibilita la percepción. Antes se habló de las causas que producen el rasgo visual, pero acá sería más lógico y conveniente a un discurso apropiado discurrir acerca de los colores de la siguiente manera. Las partículas que proceden de otros cuerpos y afectan la visión son unas menores, otras mayores y otras iguales a las partículas visuales propiamente dichas. Y ahora analiza los distintos colores en función del tamaño de las partículas y su interacción. Pero la nota central importante es las partículas que proceden de los cuerpos. Es decir, los cuerpos emiten algo que el flujo visual que sale de mi ojo capta, interactúa y ese algo llega y me trae la impresión de color. Ustedes dirán, esto es especulativo, esto es una... Pues no, vamos al presente. Vamos al presente. Hoy sabemos que toda la materia emite fotones. Toda la materia emite luz. Toda la materia emite luz. Porque los fotones son parte de la actividad cuántica de los átomos, de las conexiones cuánticas. Es decir, toda la materia emite luz. No toda emisión de luz es perceptible porque su magnitud es insignificante. Es decir, no toda la materia que emite luz ha tenido un rol en la selección natural de aquellas células fotosensibles que terminaron en órganos oculares, ¿correcto? O sea, la selección natural premió algún tipo de emisión de luz, ya sea propia o por reflexión, pero esta luz propia. O sea, acá, siguiendo la hipótesis platónica, la luz se emite por todo. Todo emite fotones. Pero la mayoría de las cosas emiten fotones en cantidades infinitesimales, que no nos sirve para usarlo de la parita. O sea, si yo digo, aplicando este teorema a un adoquín, el adoquín emite luz, entonces agarro el adoquín y quiero iluminar mi casa con el adoquín, no estoy entendiendo el juego. ¿Correcto? Yo acá hago una cita de unos divulgadores de ciencia que... primero cito una especie de escarabajo que tiene un ojo, tiene unos ojos que ven cosas que nosotros no vemos. Ven una cosa rarísima porque ven la luz polarizada. Cosas que nosotros no podemos ni ver. Nos podemos enterar leyendo, pero esta especie de cefalópodo ve, porque tiene unos ojos que ven cosas que es rarísimas. O sea, la selección natural ha creado un montón de sistemas ópticos o otros órganos paraópticos, no plenamente ópticos, para captar información que hay por ahí. Información lumínica, colórica. Nosotros alguna, porque digamos somos primates y como primates nosotros somos herederos del proceso que operó sobre los primates. Hay un experimento que se hizo en Japón, yo cito acá a ver si encuentro la referencia. El experimento hecho en Japón
acá está la referencia. Bueno, acá está, en la página 9 está la referencia para que busquen el artículo. Yo traduje el resumen, el abstract del artículo. ¿Qué hicieron? Metieron una serie de humanos desnudos en una sala totalmente oscura, absolutamente oscura. O sea, se percataron que no hubiera ningún fotón emitido por ninguna lamparita ni nada, ni filtrado. Y pusieron cámaras ultrasensibles y captaron la luz que emitían los cuerpos. Captaron en el espectro visible la luz que emitían los cuerpos. O sea, estamos en la hipótesis de Platón. Todo emite partículas, fotones, incluso en el rango del espectro visible, pero en una dimensión tan mínima que no tuvo ningún impacto en la selección natural que operó sobre células fototrópicas o fotosensibles. O sea, las células fotosensibles necesitaban un mínimo de radiación lumínica para que se disparara el proceso de evolución por selección natural, hasta llegar al ojo, el ojo humano o el ojo de estos bichos que son más complicados que nuestro ojo todavía, ¿no? Bichos marinos. Complicadísimo. Pero todo emite luz. Entonces acá me encuentro con algo muy interesante. La tesis platónica admite una lectura contemporánea. O sea, los colores tienen algo que ver con actividades de superficies materiales que son completamente independientes de que haya luz incidente. Entonces, acá me encuentro con una idea de color asterisco que no depende de la presencia de conciencias que miran y reciben, tienen vivencias del color que tengan las superficies. Esto es muy interesante. O sea, esto incluso si uno hace una historia del pensamiento, va a encontrar que hay toda una doctrina sobre el aura, el cuerpo no sé cuánto, la energía Kirlian. Hay toda una idea, no solo platónica, de que el cuerpo humano emite algo. Y ese algo no tenía palabra clara para designarlo. Puede ser posible que haya habido alguna anticipación meramente especulativa de esto, esto es un resultado empírico. Esto no se discute, no es una tesis. Esto de los japoneses es empírico. Experimentos, vayan desnudos ahí, quédense ahí. Si hay frío, se lo bancan y le van a sacar fotos al aura, a lo que, no sé, a algo. Que es sí un cuerpo lumínico. Fotones emitidos por los cuerpos. La actividad bioeléctrica, en el caso de humano, porque es la actividad bioeléctrica, emite luz, emite radiación en el espectro visible, pero en dosis tan ínfimas que necesito aparatos muy complejos para fotografiarlo. Yo no puedo iluminar mi casa caminando desnudo porque no. De noche se corta la luz, me saco la ropa y camino. No sería. Y me autoilumino. Me autoilumino, sí. Sería tan bueno, no si uno se autoilumina, rayo de luz. Pero lo interesante es cómo de un lugar absolutamente diferente la intuición platónica tiene no digo soporte empírico, porque Platón no estaba pensando en esto, pero hay algo en esa intuición. Y este algo tiene que ver con que las superficies materiales tienen propiedades cuánticas y esas propiedades en parte se expresan en la emisión de fotones. Ahora, que cada superficie, cada una por separado, tenga propiedades cuánticas y esto se manifiesta en la emisión de fotones, me está hablando de las propiedades que Graham Price mencionaba, porque estas no son propiedades newtonianas. No hay nada en la teoría atómica clásica que explique esto, nada. La teoría atómica clásica no toca esto ni por casualidad. Esto es un fenómeno que excede a la teoría atómica clásica en la versión más sofisticada que haya. Entonces acá tenemos algo y, ojo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con propiedades primarias no clásicas. Y el hecho de que las superficies materiales tengan propiedades primarias no clásicas, ese hecho me permite abonar a mí la idea de color asterisco. Porque voy a llamar color asterisco a ese hecho. Es un color no fenoménico. ¿Sí? Este color no está en ninguna paleta porque no tiene vivencia que acompañe eso. Pero es relevante pensar la materia como dotada de colores no fenoménicos, colores asterisco. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Si hay alguna cuestión, vamos para atrás y volvemos. Esto no es ninguna carrera, acá no hay que dar examen. Pregunta lo que quieras. Profe, y por ejemplo, una persona que puede ver esos colores, ¿sería una percepción asterisco? Nada que ver.
Y sinestesias, decís vos, los que tienen percepción sumada, o sea, los huelen y tienen percepción de colores, un No, olor. porque hay personas que pueden ver El aura. Claro. Mirá, yo te voy a ser franco absolutamente porque ya me conoces. Sabes que soy un racionalista empedernido. Pero eso, digamos, así que empieza, tipo, podría ser una percepción estética. Podría ser, a ver, No. vamos a hacer un ejercicio de expansión racional moderada de nuestra percepción. Puede ser que así como hay órganos de percepción distintos a los clásicos, puede ser que haya atisbos de percepción de esas emisiones bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando en la década del 40 y 50 se comienza a experimentar con drogas alucinógenas, con hongos, entonces empieza Aldous Huxley, escribe ese librito La Puerta de la Percepción, empiezan a circular los libros de Timothy Leary y Albert Hoffman, que eran los que habían inventado o trabajado con el ácido lisérgico. El que lo inventa es creo que es Hoffman que inventa, el que lo descubre, no el que lo inventa, Albert Hoffman. Y Timothy Leary era un californiano que le daba... tenía el camión atmosférico de ácido lisérgico. Hay documentales sobre eso. Pero no quiero atravesar el tema. Supongamos que yo digo lo siguiente. Que en un estado alterado de percepción, o sea, en un estado de percepción en donde los órganos biológicos empiezan a funcionar en modo no normal, no ordinario, modo extraordinario, porque hay una interferencia química que los modifica. Yo puedo decir dos cosas. Que los contenidos de esa percepción no ordinaria son meras ilusiones subjetivas, o puedo decir que los contenidos de esas percepciones no ordinarias tienen un referente real. ¿Me va siguiendo? O sea, no la visión ordinaria, una visión, digamos, yo tomo mezcal o alguno de esos alcaloides que tienen efectos psicotrópicos, mi percepción se alteran los batoncillos, se altera el nervio óptico, se altera el centro de percepción visual, y esa alteración, lejos de provocarme delirio interno, subjetivo, me provoca una expansión, una ventana nueva al mundo. ¿Correcto? Esto es posible que ocurra. No voy a decir que no, es posible que ocurra. De hecho, mucha de la filosofía contracultural que propugnaba el empleo de técnicas de expansión de la conciencia por medio de sustancias psicotrópicas, afirmaba esto. No es que vas a delirar, vas a aprender nuevas dimensiones de la realidad. ¿Correcto? Si aceptamos esta premisa, es posible que se pueda observar eso que los japoneses tuvieron que hacer en un cuarto oscuro con una cámara muy, muy sofisticada, ultra rápida y ultra sensible. O sea, podría ser que el ojo humano, en condiciones no ordinarias, sino extraordinarias, opere como esa cámara. ¿Se entiende? No hay ningún argumento en contra a priori. Quiero ser claro. O sea, tu pregunta abre una cuestión interesante. Claro, fuera de este caso. Sí. Ordinario, Claro, una persona. Con ese aparato sofisticado. Claro, o puede ser que el ojo humano. No, pero puede ser que el ojo humano. Esto es lo interesante de tu pregunta. Que el ojo humano funcione como esa cámara. Que entraría eso que dijiste en la última clase, que son esas maneras de percibir que tenemos desactivadas. Claro, tal cual. O sea, la función de las sustancias psicotrópicas o psicoactivas sería desbloquear los bloqueos perceptuales que son los que acotan lo que llamamos percepción ordinaria o en condiciones normales. Puede ocurrir. No digo que no. O sea, eso sí es fácil, pero es un tema. Personas sin ninguna. No. Una sustancia. Claro, sin ninguna sustancia. No, también puede ocurrir que así como hay gente que nace con una distinta capacidad visual y tiene el espectro invertido, o sea, lo que llama daltonismo, que es un espectro invertido, o hay gente que ciega un color. Hay gente que no ve algunos colores porque tiene modificada la parte de los bastoncillos de la retina o el nervio óptico, pero básicamente empieza ahí el tema. Puede ocurrir que haya algunas personas que nazcan con una dotación extraordinaria de células fotorreceptoras y puedan ver sin ninguna droga que los altere. Eso también puede ocurrir.
No hay ningún argumento a priori que me diga que no pueda ocurrir. Quiero ser claro en esto. No hay ningún argumento a priori que me lleve a rechazar esa posibilidad. ¿Correcto? Ahora, dicho esto, de ello no se sigue que los brujos que están en Radio Argentina a la noche vendiendo tisanas y pociones de salvación y de amarre tengan poder. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo creo que una actitud pluralista debe aceptar posibilidades que no están en la psicología clásica de la percepción, no ser dogmático y abrirse a cualquier propuesta para pensarla y explorarla. Pero esto no es un bill de inmunidad para cualquier charlatán que diga que es mago, como los que están en Radio Argentina a la noche y venden amarres para la gente que se separa de la mujer. Claro, y ese estaría a nivel de la percepción de un órgano súper especializado. A ver, vos tenés dos posibilidades que no están en colisión. O sea, son dos posibilidades que no están en colisión entre sí. O alguien nace con más células de lo normal, entonces puede tener más información visual del espectro visible que lo normal, o alguien altera sus células normales en condiciones no normales. O sea, tengo una normalidad expandida o salí de la normalidad por medios agentes perturbadores. Las dos caminos me llevarían a aceptar que esa emisión de fotones puede ser capturada en una circunstancia. No hay ninguna contradicción con la ciencia occidental u oriental o nada en lo que estoy diciendo. Es una posibilidad, no es inconsistente con las teorías fundamentales ni con las teorías de la percepción, no es inconsistente. Ahora, hay que explorar. Hay que explorar. O sea, si una cámara pudo fotografiar eso, es posible que un ojo lo pueda ver. Y de hecho sabemos que hay ojos que ven luz ultravioleta. Muchas aves ven luz ultravioleta. Nosotros no. Algunas serpientes ven en infrarrojo. Nosotros no vemos nada acerca de otros. No, nosotros ultravioleta no vemos. Hay aves que ven ultravioleta. Y además, si vos me preguntás qué cuerno es ver en ultravioleta, no tengo la menor idea, porque no me puedo representar. Es más, el ver en infrarrojo te dicen, cuando hay una traducción de una firma infrarroja, es en color amarillo o rojo, ¿viste? Cuando es frío es amarillo, cuando es más caliente rojo, un rojo intenso cuando hay mucho calor. Pero eso es la traducción nuestra, eso no es lo que ve, eso no es lo que sensa el crótalo. El crótalo tiene, adelante de los ojos, tiene un órgano de percepción diferente a la visión clásica, que es la visión infrarroja. Esto, me acuerdo de una vez, había un negocio en Villa Urquiza que vendía reptiles. Después lo cerraron por razones higiénicas. Pero que era famoso, estaba en una galería ahí entre Triunvirato y Monroe. Y un día yo entro y le pregunto, yo lo hice de malo, porque yo sabía la respuesta que me iba a dar y quería exponerlo al tipo. Le digo, ¿qué se le da de comer al pitón? Me dice un animal, vivo. Le digo, yo vivo, sabía que era vivo. Si vos le pones al pitón un animal muerto, enfriado, la pitón se muere de hambre. Porque la pitón no ve el animal ni lo olfatea, lo sensa por el calor. Entonces me dice el tipo, no, hay que darle al animal vivo o semi-muerto. O sea, semi-muerto, lo estrangulás, pero total que no se lo inmovilizás, lo estrangulás un poquito y se lo tirás. Claro, los que tienen pitones tienen que comprar alimento vivo, ratones, ratas, cuises. Es un poquito complicado. Sí, porque está prohibido vender esa cosa. No, no solo eso. La crueldad animal. No, sí, no, por supuesto. Pero cuando yo le pregunté, yo sabía lo que me iba a responder. Pero como yo era una especie de. Quería escuchar de él. El tipo me dice, no, ¿sería vivo o semi-muerto? ¿Y qué era? Lo estrangulas un poquito y se lo. Pero claro, el animal se muere. Porque el animal percibe el calor. Ve el calor. ¿Qué significa? Que tiene un órgano de percepción, un sentido que no está en la lista de 5. Como hay un montón de sentidos que no están, hay un montón de sentidos. Porque la planta tiene sentido. Pero ¿cómo? La planta tiene sentido, por supuesto. El fototropismo de una hoja es un sentido. Cuando la planta va hacia la humedad, es un sentido. Porque lo que pasa es que, claro, a uno enseña en el colegio que son 5 sentidos y uno repite como loro, como perro de Pablo, no son 5 sentidos, son infinitos. Aparte se solapan entre sí, se intersectan, a veces fusionan al unísono. Entonces, se pueden entrenar. Los bailarines. El bailarín puede tener un equilibrio porque tiene un sentido de percepción interna que puede operar y entrenar, que yo no.
O el tipo que camina sobre un violín. Claro, yo hago una práctica que el Qigong, que aprendemos a movilizar la energía. Claro, tal cual. Y eso lo aprendés. Y uno maneja el sentido de percepción interna, que no es ni el tacto, ni es otro sentido distinto. Bueno, lean el artículo de Asenjo porque él habla de algo de Él esto. habla de la térmico. Sí, él habla del sentido vibratorio, esas cosas, del sentido térmico. O sea, presenta más sentidos y les da cierto lugar en el sistema de sentidos de un humano. Bien. Es fundamental. Sí, entender. sí, yo quería saber cómo veían. No, está bien, sí, pero va por ahí la cosa. O sea, aceptamos la presencia y la existencia de propiedades cuánticas a las que llamamos colores asterisco. Porque hay amplia evidencia experimental de que eso existe en toda la materia. Todas las superficies materiales emiten fotones, pero a veces emiten 2 fotones, no cuenta como luz visible para un observador, pero cuenta como color asterisco. Y es posible que esa luz, en condiciones, ya digo, de normalidad expandida o de normalidad alterada, se pueda percibir. Yo no digo que no, no tengo ningún motivo para decir que no hay ningún argumento a priori que me lleve a decir, no, esto es una tontería, no, en absoluto. Ahora, de eso no se sigue que los charlatanes que a la noche están en radio y venden la pócima para el amarre. ¿Se entiende? ¿El amarre o el trabajo? AM570, a la noche, sí. Te hacen un trabajo con tierra del cementerio. No, sí. ¿En serio están en la radio? No sé. Esas radios son radios que se viven de programas alquilados. Esa radio que él dice, AM570, es una radio que no tiene mucha plata. Entonces alquila y van los puestos charlatanes y se alquilan a la noche. Ah, bien. Ellos en 1300, 1400 están los pastores de la Iglesia Universal. En los dos extremos del espectro, abajo los charlatanes magos y arriba tenés a los neopentecostales. Es maravilloso, tío. Los avisos. Sí. Bien, sigamos. Voy a leer el abstract, este que yo traduje, del artículo de Masaki Kobayashi, Daisuke Kikuchi, Hitoshi Okamura, japoneses. Dice, el cuerpo humano literalmente brilla. Presten atención. Y a lo que dice antes, lo que decía Platón. El cuerpo humano literalmente brilla. La intensidad de la luz emitida por el cuerpo es 1000 veces menor que la sensibilidad de nuestros ojos. La emisión ultradébil de fotones se conoce como la energía liberada en forma de luz a través de los cambios en el metabolismo energético. Hemos obtenido imágenes de la variación diurna de esta emisión ultradébil de fotones con un sistema de imágenes mejorado y de alta sensibilidad, usando una cámara criogénica con dispositivo de carga acoplada. Descubrimos que el cuerpo humano emite luz en forma directa y rítmica. Los cambios diurnos en la emisión de fotones podrían estar relacionados con cambios en el metabolismo energético. Este es el resumen del artículo donde ellos exponen su resultado experimental con esta cámara criogénica. No sé, debe haber costado una moneda la cámara esa. Pero leo la primera frase. El cuerpo humano literalmente brilla. Y no porque reciba luz incidente, emite luz. O sea, emite fotones cuya longitud de onda está en el espectro de la radiación visible. Y acá pasamos al aura. A ver, esto no es el aura. Ahora, suponte vos, vamos a especular, suponte vos que a esta cámara que usan ellos, yo le coloco un dispositivo que escanea en tiempo real, hace un análisis de sangre en tiempo real. Viste que hoy se puede hacer un análisis de sangre, lo hago y lo transmito por señal en tiempo real, o sea, no hace falta sacar sangre, se hace todo en forma real. No para todos, hay cosas que queden en cultivo, pero hay una serie de parámetros que se pueden rastrear en tiempo real. Suponte que yo a esta cámara le pongo un sensor que me analiza en tiempo real la glucemia, la cantidad de sodio, el triglicérido, toda la zaraza con la cual los médicos clínicos te condenan a muerte y dicen, usted está muerto y camina por milagro. Suponte, asumamos que esa es posibilidad. Tengo la cámara, ya está, la cámara existe, tengo los sensores, todo existe. Y suponte que empiezo a hacer estudios, series epidemiológicas que conectan estados patológicos conocidos con
nueva información. Y suponte que yo encuentro correlación entre variaciones de la luz, del brillo corporal, o la bioluminiscencia, como le llaman ellos, y estados patológicos. Yo entonces podría usar esto para diagnosticar. Sí. Y suponte algo más. No es ningún divagante que está diciendo. No. Se basa todo en... Está todo en Nuche en el artículo de los tipos, porque la cámara está. Vos Sí, que sos porque- un niño, vos que sos un niño, te acordarás cuando te hacían los análisis, decís 20 días. 20 días. Ahora te dicen, no, en 4 días está y a la tarde te recibiste Claro. con los datos. Sí, tal cual. ¿Qué es eso? Porque los buenos médicos o coroneros antes identificaban las enfermedades por el color de tu piel. de Bueno, tus ojos. volvemos entonces a lo que preguntaste vos antes, a lo que decías antes. Es posible que haya usos clínicos del color asterisco, Sí. que es el color emitido, no el color que se ve por la luz Reflejado, incidente. digamos. ¿Qué, perdón? Reflejado. digamos. Claro, reflejado, es el color emitido. Estamos hablando en términos especulativos, esto no sabemos si ocurre. Ahora, el aura, vos decís el aura. Bueno, el aura en mucha literatura devocional es otra cosa. Es decir, hay delirios. Por ejemplo, los libros de Lobsang Rampa, si alguien los leyó, le pido por favor que los usen para avivar un asado, lindo asado, al que me inviten. Después de terminar esto, yo llevo alguno, porque tengo un par. Eso es un Pero políticamente incorrecto no es un concepto que te No. A esta edad no. Ya no. Ni en política, ni en política epistémica, no. Ya no. ¿Para qué? Ya estoy jubilado, no voy a tener más lo que tengo, perdí todas las oportunidades que perdí, y las que tuve y ya está. Y que al que le va bien y al que no, también. Pero quiero decir, hay usos devocionales de la idea de un cuerpo astral. No estamos hablando de eso. Esto es un resultado experimental, muy novedoso, muy original y que abre perspectivas muy interesantes, porque esta idea de bioluminiscencia existía para algunos animales que tenían células fotoactivas, como por ejemplo la fauna abisal. La fauna abisal, a 4 o 5 mil metros de profundidad, donde no hay luz. Por ejemplo, hay organismos que para copular alguna vez en su vida, porque te imaginas que ahí a 5.000 metros no hay mucha posibilidad de encontrar partenaire. Estamos hipotetizando. No, hay animales que tienen foquitos, se comunican mediante... Hay medusas que tienen como chispas. Hay luz de espectro visible que se puede captar, pero esto están hablando de una luz emitida que tiene 1000 veces, ¿cómo decía? 1000 veces menos sensibilidad. O sea, esta luz o la captás con esa cámara o... Ahora esa luz emitida, ¿qué Sí. es? Pura vibración. Es luz igual que la que emite ese aparato. Es la misma luz. Es la misma luz, fotones. Energía. Solo que son menos fotones, O sea, pero tienen un patrón una rítmico. bombita muy económica. Exactamente, pero tiene un patrón rítmico. Lo que ellos encuentran es que hay un patrón rítmico. No es coloreada tampoco. No. No sabemos, habría que poner un prisma y desarmarla. A ver cuánto de esa luz, cómo es el espectro de esa luz. Imagínate que para la cantidad de luz, yo sé que si le voy a decir a estos japoneses, si ahora poner prisma, son 40 millones de dólares para encontrar la prisma con el cristal, porque es muy poquita cantidad de fotones. Pero aunque sean poquitas, encuentran que tiene un patrón rítmico y hipotetizan, ellos no lo afirman, que puede estar asociado con ritmo circadiano y con otras cosas. Claro, Es ahora mucho es lo que hay. novedoso para la academia, no es novedoso para otros. Está bien, pero Claro. está bien, correcto, pero Me da un poco de broma. no, está bien, pero quiero decir una cosa que es interesante. Es elemental. Está bien, pero abren diálogos, Pueden mostrarlo científicamente. abren diálogos con cosas que no han percibidas o no. Ahora, No vale. el tema del cuerpo astral o el aura, esas cosas, si estamos en un contexto devocional, ahí no podemos decir nada. Porque el contexto devocional es sobrenatural, como la idea del alma No o la es idea eso. plotiniana de las jerarquías. Pregunto Sí. una cosa. Los estudios médicos, ¿no? Que se hacen por contraste, ¿no? Sí. Que son biolumínicas las lecturas. Sí.
no sé cómo- Bioelectricidad, digamos. Sería. No sé, pero, Sí, pero sí. tienen ondas, Sí. tienen Sí, muchas sí, de sí. estas... Sí, pero no es de esto. de estos parámetros. No es esto. No, entiendo, porque además es artificial. Sí. Digamos. Sí. Pero hay mucho en la... No, sí, en la ahora, medicina- esto, en la medicina este resultado lo que hace es atómica. expandir un poquito más. Este resultado hace expandir. Pero a mí me interesó, ¿por qué? Porque acá estamos ante un color asterisco. Sí. Acá estamos en la hipótesis de Platón. Tal cual. Sí, Las superficies emiten y los colores son eso. No es la luz que incide, es la luz que emito. O mejor Son las dicho, dos cosas. los colores son las dos cosas. Los colores fenoménicos son las dos cosas. Pero ahora Pero sé, ahora sabemos que también uno claro, colabora con- sé que cuando se apaga la luz y la pregunta de Berkeley, algo hay. O sea, ahora puedo decir que la pregunta de Berkeley no es una pregunta banal. Solamente exterior. Claro, digamos. claro, exactamente. Eso es la pregunta de Berkeley. ¿Qué queda cuando apago la luz? Bueno, queda esto. Esto es mucho, porque la cámara lo agarró en un lugar de total oscuridad. Ah, bueno, sí. Sí. O sea, por hipótesis estaban desnudos, no había nada. Es un Tenemos montón. que ir a probarlo, ¿no? ¿Se entiende la cuestión? Entonces, de confort. Y esto, claro, como algunos dicen, bueno, esta gente está viendo cosas que la sabiduría natural o saberes ancestrales ya tenían capturado. Sí, porque es posible que, como decíamos antes, la percepción visual tenga una historia alternativa o de expansión o de modificación mediante recursos químicos de las condiciones de percepción. Por lo tanto, seguramente O la todas las psicosis. civilizaciones andinas, precolombinas, que utilizaban todos esos alucinógenos Sí. para estar, Ajá. seguramente tenían otras visiones reales. Totalmente, y de esto vamos a volver en alguna reunión de las próximas cuando veamos la semántica del color. Porque la semántica del color y las nomenclaturas del color y la traducción o no de los vocabularios del color de distintos idiomas tienen que ver con esto. ¿Se entiende? O sea, ahí ya estamos en un terreno de las ideas secundarias y del vocabulario del color, saliendo de la mente, estamos en el lenguaje. Y vamos a ver que hay enormes problemas de traducibilidad de los colores o no, si hay construcción cultural del color. No solo construcción óptica del color, en tanto yo puedo perturbar o no los batoncillos de la retina o el nervio óptico, construcción cultural. O sea que en el significado de la palabra, o de un tono, de un matiz o lo que sea, hay constructos culturales. El problema se torna más complicado, pero ya vamos a ir a eso. Ahora estamos en la pregunta de Berkeley. ¿A dónde están los colores cuando apago la luz? ¿Qué pasa? Al principio de la clase parecía una pregunta medio... Ahora estoy viendo que no, que la pregunta tiene un enorme... Es una pregunta muy importante, porque hay algo. Bien. Yo les copié una tabla, este tema de las propiedades cuánticas y clásicas. Yo copié de un libro de física, es un libro de enseñanza de la física conceptual, del cual está la referencia. Siempre que yo copio algo voy a poner la referencia, para que no vean que yo invento nada, o sea, pueden ir y a buscarla. En la radio ahí copiando. Ah. No sabés que es así, es así. Los gualichos. No, manito. Y ahí tienen, es muy lista la lista de propiedades. Por ejemplo, dice, propiedades, vamos a leer un poquito, ¿no? Dice, luz, propiedades de la luz. Cantidad mínima de luz absorbida por una superficie coloreada, propiedad cuántica. Impacto mínimo cuando la luz se refleja desde el espejo, propiedad cuántica. Flash fotográfica, propiedad clásica, porque es geométrica. Electricidad, electrón expulsado de un átomo a molécula, propiedad cuántica. Rotura de una barra de acero, propiedad clásica. Flujo de corriente en el rayo, propiedad clásica. Hace la lista de propiedades, un montón de propiedades físicas, parámetros físicos, cuál es clásica y cuál es cuántica. Y las cuánticas todas van a calificar abajo de las clásicas. O sea, la clásica la voy a ver como propiedad newtoniana. Las viejas propiedades primarias o cualidades primarias ahora son propiedades newtonianas, clásicas, y abajo van a ver acá la lista, en la columna de la derecha, clásica cuántica. Me pareció muy interesante esto, para entender un poquito. Perdón, ¿es las dos cosas? No, hay unas cuánticas y unas clásicas. Pero- Te dice al lado, acá dice pero es la- o una o una otra. La del espejo puede... Es óptica geométrica. Si es óptica geométrica ok. es clásica. Está bien. Si estamos No, hablando entendí que de era. las propiedades geométricas de la luz, es una propiedad clásica. No tiene nada que ver con la cuántica. Tiene que ver con la cuántica en cuanto a lo que vamos a ver ahora.
Porque ahora vamos a ver cuál es la consecuencia industrial, tecnológica y hasta política de los colores asterisco. Y básicamente a mí se me ocurrieron dos posibles formas de darle a la pregunta de Berkeley un contenido casi tecnológico y hasta político, muy importante político, histórico, que son los espectros y los pigmentos. Los espectros son el resultado de aplicar una técnica de observación a la luz producida por un elemento químico. O sea, la espectroscopía o espectrografía nace básicamente observando la luz del sol, pero no observando los colores de la luz del sol, sino utilizando los colores de la luz del sol para determinar la composición química del sol. Y gracias a la espectroscopía se puede determinar la composición química de cualquier astro, porque yo desarmo la luz y busco los espectros de los elementos químicos que componen esto. Y la idea de que cada elemento químico tiene una firma cromática única, que no depende del estado del sujeto que percibe, ni de nada, sino que es una firma única, continua, constante, desde el Big Bang hasta ahora, es color asterisco. Hasta ahora. Hasta ahora. Es el espectro. El espectro visible. Yo lamentablemente, yo imprimí, pero a la impresión se me blanco y negro, pero yo en el material que descargué, ustedes si lo ven en pantalla, tiene todo en color, tiene espectros. Pero lo que me interesa a mí es citar, si lo encuentro, las leyes de Gustav Robert Kirchhoff. Es uno de los padres de la espectroscopía. Estas son tres leyes que son importantes porque definen, son como axiomas de la espectroscopía. Está en la página 14, el texto. Porque estas son las leyes fundamentales para no solo determinar la composición química del Sol, también de un material. Tengo un metal, hago un análisis espectroscópico y puedo determinar la composición química de la retícula de todo, de cualquier cosa. Siempre que aplique las leyes. No sé si en los tejidos orgánicos se puede hacer. Me parece que ahí tenemos un problema tecnológico. No lo sé. Estaban trabajando acá en la UBA, Sí. en el laboratorio de física, Sí. cómo investigar una materia con rayos láser sin penetrar la materia. Ah, mira, para hacer espectroscopía de material vivo. Sí, de material vivo y por supuesto material inorgánico. Mira, no sabía. Bueno, yo sabía que en el material orgánico había algún problema para él. Directo, porque es un Mira, no sabía. fondo financiado por una beca norteamericana donde mi hijo trabajó ahí, así que... No, pero aparte imagínate que si vos podés hacer eso, de pronto podés tener otros métodos de diagnóstico no agresivos muy superiores. Bueno, Pero el láser es muy... No, hoy hay láseres que no te hacen nada, depende de la intensidad. O sea, una cosa es un láser que se usa como arma para tirar un dron y otro un láser que te usa para la pelar de los ojos. convengamos que ese tipo de herramientas es más avanzado. Sí. Voy a leer las tres leyes de Kirchhoff, físico prusiano. A mí me gusta cuando pongo el nombre de alguien, tengo una costumbre hace tiempo de poner el país en el que nació y no el país actual. Porque resulta que si yo pongo el país actual, estoy mintiendo. Alemania no existía en 1824. Existía Prusia, el reino de Prusia, nació en Prusia. Existía el reino de Baviera, Sajonia y los estados palatinos que estaban por ahí. Medio... Por el imperio austrohúngaro. Claro, entonces a mí me gusta poner eso. Porque si yo dijera de los países de hoy, tendría que decir de muchos filósofos griegos que son turcos. Sí. Y si yo le digo a un filósofo griego o griego parlante que es turco, y es como que tendría un problema medio bastante complicado. Si yo voy a hacer en la facultad de filosofía en Atenas, esos son turcos, levemente me pueden luchar. Ya, ahí ¿Qué nacionalidad tenía Martín Lutero? es el Imperio Romano, ¿no? Pero porque Suiza no existía. No. Luego tiene 200 años la Claro. Federación Sí. Helvética. Bueno, Grecia es más joven, la Argentina es más vieja que Grecia. Lo dijiste. Claro, en el 820 y pico, es la independencia griega. Sí. Un país que, excepto vender fotos turísticas, no produce nada de nada, de nada a la nada de nada. Qué feo. Pero nada de nada de Y el nada. vino de Resina. El vino, la sí. aceituna. Y pasta de aceituna.
Mamita Grecia. Una vez me dijo un colega griego, de familia griega, me dijo, fue la época, ¿se acuerdan la época de la crisis griega, cuando Grecia le dice a Alemania, no voy a pagar un pomo, y dice, o me tirás unas parras de euros, o se va a todo al carajo. Sí. Y entonces él me dijo una cosa interesante, me dice, Grecia, en los 60, Grecia tenía dos partidos, el PASOK, que es el Partido Socialista, y el Partido Conservador. Y durante muchos años se distribuyeron el poder y los dividendos del poder. Dos partidos. Y este me decía, familia griega, me decía, no, el pueblo de Grecia en los 60 elige como política de desarrollo el turismo. Entonces vamos a invertir en turismo y en nada más, porque el turismo es un flujo permanente, continuo y creciente, que es el camino a la beatitud. Bueno, cuando hubo una crisis en Europa, se acabó el camino a la beatitud, se acabó la beatitud y Grecia entró en colapso. Interesante, me pareció interesante lo que me dijo. Sí, apela a la industria turística, que, como yo no soy políticamente correcto, les voy a decir, es una industria altamente contaminante de la vida. Es una de las industrias más espantosas que existen. Y yo personalmente creo que debe ser prohibida. Yo sé que lo que digo, ustedes se van a ir a la cámara y van a decir, entonces está loco. Pero es... ¿En México están destruyendo los cenotes mayas? No, en muchos países hay políticas antiturísticas. La primera política antiturística, que es lo que han descubierto los gobiernos locales, es el impacto en los precios inmobiliarios. Entonces se está prohibiendo el alquiler temporario para turistas. En algunos países se restringen muchísimo, en otros se deja 60 días por año, y además te obligan a ser empresario. O sea, te sacan esta comodidad, no, alquilo $1.500 por mes, no, tenés que pagar IVA, en la DGI. O sea, te levantan los costos y te restringen las posibilidades. Cuando Ana Colau era alcaldesa de Barcelona, Ana Colau era alcaldesa por una alianza política que a mí particularmente me repugna, porque era de Podemos, que es un partido donde, normal que lo decía, no que soy adjetivo, porque hay damas presentes y caballeros también, y no quiero decir barbaridades. Pero Ana Colau tuvo una política antiturística muy rigurosa. Eso para mí la rescata de su formación política. Fue una alcaldesa de Barcelona con políticas antiturísticas. Por ejemplo, restringir los alquileres temporarios e impedir la construcción de hoteles en el área central de la ciudad. O sea, querés hacer un hotel, te vas a las márgenes. O sea, andar a Lanús. Te sale un quilombo porque la gente decía, no, en Lanús no hay nada. Bueno, pero hay otras políticas. Bueno, hay una ciudad en Europa que hoy es un parque temático. Dejó de ser una ciudad, que es Venecia. Venecia hoy es un parque temático. O sea, es un parque que vos vas a ver que, sí, es como Disneylandia. Están los actores que hacen de venecianos. Ahora, ¿eso qué es? Vox no es mucho mejor. ¿Quién? ¿Vox? Vox. No, España está en una coyuntura política muy complicada. No, yo no estoy de acuerdo con Vox en absoluto, ni el PP. No sé quién me representa en España. Claramente, Yolanda Díaz no. Yolanda Díaz es un imbécil, esa mujer es un imbécil. Imbécil con certificado clínico de imbécil. Pedro Sánchez me parece Pedro Sánchez me parece lo peor, pero más desnable. Es muy difícil encontrar en España un referente de Díaz. Pero un lugar en el mundo, a ver. Micronesia, las Islas Maldivas, la isla Mauricio. La cosa del laboratorio de Japón, pero tampoco afuera, adentro. No. Debe tener un poco de lugar. No, España está en una coyuntura muy complicada. A mí no me gusta lo que hizo Pedro Sánchez con el PSOE. Pedro Sánchez transformó el PSOE en una corte de alcahuetes de él, se deshizo de militantes importantes con prestigio, que no estaban de acuerdo con su forma de hacer, y a mí no me gusta Pedro Sánchez. Y Feijóo es una nada, y Vox no tiene ideología clara. Yo creo que no hay que pactar con los autonomismos de derecha, pero bueno, Pedro Sánchez pactó con Junts per Catalunya, que son descendientes de un ladrón. Porque Jordi Pujol era... ¿Saben por qué cayó Jordi Pujol? El hijo de Jordi Pujol se separa de su mujer. En todo matrimonio hay bienes que... Entonces se separa la mujer y dice, bueno, vamos a separar los bienes. Este autito para vos. Entonces la mujer le dijo, no, papá, no es así, no.
yo sé las cuentas que tenés en bancos en Andorra. No, bueno, llamó a la prensa, mujer despechada, llamó a la prensa y se armó un quilombo, cayó el sistema político catalán que durante 30 años gobernó Cataluña, que era Convergencia y Unión. Bueno, ¿cómo cayeron los del robo del Banco Río? Claro. Pero mirá, papá, que no tenemos que separar. Por eso les digo, si se separan, hagan bien la separación de bienes y que el otro barra otra esté conforme. Yo les paso cualquier cosa mi tarjeta. Voy a leer las 3 leyes de Kirchhoff. Sí. Son las leyes fundamentales de la espectroscopía, que es la que me permite determinar la firma cromática que tiene cada elemento químico persistente. No es un color percibido bajo condiciones cambiantes. Es la misma firma en cualquier situación observada. Por eso puedo decir que en la luz, que en Plutón, que en Alfa Centauro, que en Betelgeuse, que en el Sol y en cualquier otro cuerpo que emite luz, es la misma composición química si tengo el mismo espectro. ¿Se entiende? Estamos hablando de colores que no dependen de la percepción. Son colores asterisco. Y tienen el fundamento en las propiedades cuánticas de las superficies y las reacciones de superficie de cada cuerpo material que ande por ahí. Las 3 leyes de Kirchhoff, están en página 14. Un objeto sólido caliente produce luz en el espectro continuo. Primera ley. Segunda ley. Un gas tenue produce luz con líneas espectrales en longitudes de onda discretas que dependen de la composición química del gas. Estamos hablando de sustancias, no elementos. Los elementos son espectros continuos. Las sustancias tienen discontinuidades, porque están compuestas por distintos elementos químicos. Tercera ley. Un objeto sólido a alta temperatura, rodeado de un gas tenue a temperaturas inferiores, produce luz en espectro continuo con huecos en longitud de onda discretas, cuyas posiciones dependen de la composición química del gas que circunda al objeto sólido. Entonces yo puedo analizar la composición química gracias a que cada elemento químico tiene una firma cromática propia y siempre la misma, bajo condiciones de percepción no psicológicas, porque es una máquina que es el espectrómetro, no el ojo humano. Pero el color espectroscópico es color asterisco. Entonces, cuando se apaga la luz, en la pregunta de Berkeley, todos los elementos de la tabla periódica de elementos tienen firma cromática distinta. Y son colores asterisco. Y los tienen aunque la luz esté apagada. ¿Estamos de acuerdo? Pues no está de acuerdo. Segundo ejemplo. Este es un ejemplo que tiene una historia fascinante. La historia de los pigmentos es fascinante. Porque los pigmentos han hecho redes comerciales que cubrieron toda Eurasia. Porque no había pigmentos, todos en todos lados. Había que trasladarlos. Empecemos con la pila azul. No sé, la verdad. ¿Qué? El azul de Prusia. ¿Qué son los pigmentos? ¿Por qué nos interesa acá los pigmentos? Porque así como los elementos químicos de la tabla periódica tienen una firma cromática propia y siempre la misma, los pigmentos tienen un color perceptible, siempre el mismo. Y por eso son valiosos y buscados. Porque para dar un color persistente, mezclándolo con una base ya sea acuosa, aceitosa, grasosa, o con un esmalte, o con una cerámica, con un vidrio, o para teñir una tela, o para lo que sea, los miles de usos de los pigmentos, me tiene que dar el color que yo quiero que me dé, no cualquier color que cambie. Entonces los pigmentos son buscados porque son sustancias minerales o orgánicas, básicamente óseas, ¿no? O de cuerpos quitinosos, no de... Porque material orgánico se degrada, pero un cuerpo quitinoso no se degrada. O sea, por ejemplo, la vulva de la valva, no vulva es otra cosa. La valva, o la concha de un caracol, o de una almeja, eso puede tener molido en un mortero y hecho, digamos, macerado, eso puede tener un color estable y único y diferente a otro. Entonces, tienen dos fuentes, minerales o orgánicas, pero de material no putrescente, ¿no? O sea, no un tejido pues se pudre. Esos pigmentos movieron la economía planetaria durante siglos, fueron pagados a veces faraónicamente porque tenían colores estables. Me permitían predecir el comportamiento cromático de su aplicación. Entonces tener tecnologías de aplicación y las artes que empleaban los pigmentos. Entonces, los pigmentos, esos colores, que son colores estables, persistentes, que no se degradan, que me permiten predecir el comportamiento cromático,
son colores asterisco, porque dependen de la estructura del campo, que en última instancia involucra propiedades a la Graham-Price, propiedades primarias no clásicas, superficies que emiten algo. O sea, cuando apago la luz a lo Berkeley, cada elemento químico tiene una firma cromática única, el espectro que le es propio, y cada pigmento tiene un comportamiento cromático único, que no cambia bajo ninguna circunstancia. Estos son 2 ejemplos, habría que buscar más, que se me han ocurrido a mí, para darle bajada a tierra de la respuesta a la pregunta de Berkeley. O sea que cuando se apaga la luz, hay muchas cosas. Colores asterisco, no colores. Son colores que no se pueden percibir, o sea, no tengo percepción psicológica de ellos. No tengo concepto secundario de ellos. No se me aparecen. Son colores asterisco. Pero están vinculados con los colores perceptibles. Y la gran pregunta que nos va a guiar de la próxima reunión en adelante es ¿cómo se hace el puente? ¿Cómo llego a los colores asteriscos de los colores perceptibles? Los colores fenoménicos, que son los colores que percibo, para los que se pinta. O sea, yo uso el pigmento que tiene un color asterisco para que vos tengas una percepción de color psicológico, o sea, tu percepción de color. Entonces, ese puente ha llevado mucha bibliografía, vamos a hacer una especie de presentación básica de esos temas, pero quería dar esta clase de este modo para entender el otro lugar, lo que está del otro lado de la pregunta por los colores perceptibles o percibidos. O sea, quitemos al observador, quitemos el sujeto que tiene una vivencia de color, quitemos el ojo. Pregunta Berkeley, ¿qué queda cuando apago la luz? Todo esto queda, que es muchísimo. ¿Se entiende? Y que llego a ello desde teorías fundamentales y propiedades que se miden con instrumentos, no con el ojo humano. Por supuesto, yo puedo ver el espectro, lo puedo ver psicológicamente, ahí hay colores psicológicos, pero podría hacer escala de grises, no cambia nada. Puede ser escala de sonidos, no cambia nada. Esa firma cromática es un fenómeno único, irreducible, que tienen los elementos químicos en la plena oscuridad. Y que porque lo tienen, se manifiestan con el aparato que es el espectroscopio. Y porque lo tienen y lo puedo identificar con el espectroscopio, puedo buscarlos en la Luna, en Alfa de Centauro o en la nebulosa de Magallanes. ¿Entiendes? Se puede aplicar a un objeto a 1 millón de años luz y determinar su composición química. Porque no cambia. Para estar a 1 millón de años luz o 1 millón de años en el pasado, y la luz ha pasado 1 millón a esa distancia gigantesca, no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque son propiedades de colores asterisco, no son colores perceptibles. Pero hay una relación íntima entre los dos, sí, claramente. Y los grandes problemas filosóficos de la filosofía del color están ahí, en el puente o no puente, o relación o no relación entre los colores asteriscos, aquello que está cuando se apaga la luz, y los colores perceptibles o percibidos. ¿Se entendió más o menos la propuesta? Sí, por favor. Entonces lo que está haciendo es correr a la conciencia, al humano, del eje de la cuestión, ¿no? De cierta forma. Estoy poniéndola en un lugar. O sea, estoy planteando que hay un puente posible y en un lugar está la conciencia, en otro lugar está esto, a lo que llamamos provisionalmente colores asteriscos. Me hace acordar mucho al poema de Parménides, en cierta forma. Puede ser. No está mal la... No está nada mal. ¿Quieres saber el poema? Te lo cargo, lo copio de... Lo puedo buscar, pero No, en la edición de Gredos, que está, gracias al pirataje está toda para hacer clic y descargarla. Además está toda agotada, porque Gredos la compró RBA. Gredos, la editorial Gredos no existe más como editorial propia, es un sello dentro de RBA. Y cuando RBA compró Gredos, destrozó su catálogo. Se quedó con menos de 10%. La mayoría de ellos están agotados, valen fortuna. De la biblioteca clásica de Gredos, que tiene como 600 libros. Ley de la economía. ¿Qué? No, yo trabajé mucho en el mundo editorial y conozco perfectamente cuáles son los criterios y no. Es que sí, pasa que Gredos es una editorial para una época, tenía una colección para una época que no existe más. Cuando el docente y el alumno podían comprar libros y tener, una carrera terminaba con una biblioteca de 400 libros.
comprado por la carrera. Sí. Hoy olvídate. Hoy el alumno tiene 150 fotocopias con las que puede usar, va al baño y reemplaza el higienol. No, termina con 500 gigas de... Claro, sí, ni siquiera fotocopias. Ni siquiera fotocopia. O sea, hoy la industria editorial cambió y los modos de circulación de información académica cambiaron brutalmente. Entonces, hoy las editoriales académicas también cambiaron. ¿Sí? Hoy venden toda suscripción a libros o libros que se van modificando. O sea, hay libros que ya no se editan más en papel, porque el cambio, entonces, ¿qué hace? Vos te suscribís al libro online y descargás la edición que está vigente y después va cambiando por otra. Es así. A mí no me gusta, bueno, no, yo soy de la cultura del papel. Y convengamos que en la industria editorial no le ha pasado lo que le pasó a la industria de la música. Más allá de algunos agoreros que hace 10 o 12 años suponían que el libro electrónico iba a reemplazar al libro en papel. No ha sucedido, pero ha habido cambios importantes, sobre todo en el libro académico. En la edición académica, brutal. Lo puedo cargar, yo tengo la edición, tengo toda la colección de ellos. Así, de clic. Lo puedo cargar. Porque por ahí lo encuentro en un... No, pero en general las traducciones de griego son traducciones que están muy bien hechas. Creo que la hizo Cordero. Si la hizo Cordero, es la mejor traducción que puedas leer en ningún idioma del planeta. subí la profe. Es la mejor traducción que puedas leer en ningún idioma del planeta. ¿Qué decías, perdón? ¿Qué decías? No, yo quería hacer una... No sé si tenés ese para subir con esa traducción. Sí. Y una consulta. Ahí que hablabas de la captación de los elementos de espacio, ¿no? Por ejemplo, la fotografía... La fotografía.